Yo quisiera hoy estudiar una porción de la palabra que está en el primer libro de Reyes, en el último capítulo del primer libro de Reyes, es el capítulo 22. Y es lo que nosotros podemos titular de quién es realmente la autoridad, o pudiéramos ver la autoridad de Dios abarcando aún la vida y los planes de grandes reyes. Y nos referimos a la historia de Acab y Micaías en este capítulo. Yo no voy a leer todo el capítulo ahora, son 40 versículos, sino que iré haciendo referencias al contenido a medida que va pasando el tiempo. Pero es mi intención poder ver toda esta historia que podemos realmente resumir en este momento. ¿Qué tú quisieras? ¿Qué tú prefieres que te digan a ti? ¿La verdad o la mentira que te hace sentir bien? ¿Qué prefieres? Hay ocasiones en que hay personas que prefieren que le digan la mentira. Oye, no me digas las cosas así tan francamente. Y le prefieren que se las disfracen un poco. Que aparezca ese espejito de a Blancanieves y le diga tú eres la más bella de todo el reino. Pero no es así, pero que si lo dicen se siente bien. De hecho, muchos enamorados le dicen eso a la enamorada, ¿verdad? Tú eres la más linda de todas las mujeres del mundo. En realidad no es así. Porque tiene que haber una que es la más linda del mundo entero y uno ni sabe dónde está. Pero para uno puede decirle así, pero la persona que lo recibe se siente bien. Tú eres el hombre más, que si le dicen a alguien, y también uno se siente bien, pero a lo mejor ni es así tampoco. Y uno cree muchas cosas. Yo estoy convencido de que el hombre vive por fe en un montón de cosas. Uno compra una medicina, por ejemplo, y uno cree que la fecha de vencimiento que dice ahí es así. A lo mejor no es así. Hay ocasiones en que han cambiado la fecha de vencimiento de los alimentos y de las medicinas. O uno cree que el contenido de lo que dice, los ingredientes que tiene la medicina, son esos que dice allí. Pero a veces no es así. Y lo falsifican, le cambian el contenido. O le ponen algo para que la gente cree que tiene un ingrediente y no es. Y hay personas que se toman medicamentos. Mira, tomas esto y te vas a sanar. Y después que yo lo he estado tomando, la verdad que me he estado sintiendo mejor. Y resulta que no era nada, esa medicina era nada. Era algo sencillamente para hacer sentir bien a la persona. De manera que podemos así hacer la pregunta: ¿qué tú prefieres que te digan? ¿La verdad o una mentira que te hace sentir bien? Pues esa historia que nosotros tenemos aquí, la historia de Acab y el profeta Micaías, es algo similar. Es la historia de un hombre que prefería que le dijeran la mentira. La mentira que le hacía sentir bien y no la verdad. En nuestro mundo hay muchas religiones. En el fondo solo hay dos: aquellos que somos salvos por la gracia, por la fe, solo en Jesús, o aquellos que se salvan por sus obras. Solo hay dos religiones en el mundo, pero muchas personas se sienten bien en sus religiones y eso es lo que más les importa. Bueno, yo no sé si eso es verdad, si eso es tan así, pero la verdad que yo me siento más bien cuando voy a esas iglesias o comparto eso. Pero eso es lo verdaderamente importante. O lo importante es nosotros estar afianzados en la verdad. Cuando tú tienes que tomar una decisión de algo, una decisión trascendental en tu vida, un momento crucial en tu vida, tú buscas consejo quizás. Tú buscas consejo donde la persona que te va a decir lo que tú necesitas oír, o tú buscas el consejo donde la persona que te hace sentir bien. Porque hay personas que van y buscan el consejo que quieren oír, que quieren escuchar. Bueno, en esta encrucijada nos encontramos nosotros al rey Acab, el rey Acab. Esta es la etapa final del libro y estos tres últimos capítulos, el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 22, presentan momentos cruciales en la vida de este rey malo de
el reino de Israel, el reino del norte, el rey Acab. Y nosotros vemos cómo hay una especie de desafío a lo que es la palabra de Dios, donde Acab estuvo dispuesto a desafiar los dictámenes de la palabra del Dios Todopoderoso, con tal de él tratar de imprimir y enfatizar su propia voluntad en estos asuntos. Así que primero encontramos en esta historia que él está en medio de una encrucijada. ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra para recuperar una tierra que Israel había perdido? Así comienza este capítulo diciendo: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, ellos habían perdido una tierra, una ciudad, una porción de tierra que les correspondía a ellos. Era uno de los lugares donde ellos tenían una de las ciudades de refugio. Si ustedes recuerdan, leyendo en el Pentateuco, una ciudad de refugio que estaba situada al otro lado del río Jordán. Pero ellos, los sirios, le habían quitado esa tierra. Y ahora Acab está diciendo: Josafat, que es el rey del reino del sur, únete a mí y vamos a ir a recuperar esa tierra. Cuando Josafat oye esto, Josafat le dice: ¿y no sería bueno que consultemos a Jehová? A ver qué nos dice Jehová. Vamos a consultar la palabra de Dios, a ver si nos dice que vayamos o que no vayamos. Y esa es la encrucijada que nosotros nos encontramos aquí. Que de paso, ustedes sabían que normalmente había pleitos entre el reino del norte y el reino del sur. No había buena relación, pero en este momento histórico, Josafat y Acab estaban bien. Había cierto parentesco ya entre ellos, como a veces hacían los reyes para unirse. Atalía, la hija del rey del norte de Acab, se había casado con Joram, el hijo del rey del sur, Josafat. Y había un acuerdo, había unión entre ellos. Y fue una unión que obviamente no le convino a Josafat. El rey del sur, uniéndose a un hombre tan perverso y tan malvado, no iba a sacar nada bueno de esta relación. Pero el hecho es que ellos tienen esta encrucijada por delante. ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Acab había probado no tomar en cuenta a Dios. Acab había probado no importarle los dictámenes de Dios. Y cuando Josafat se une, cuando vamos y leemos un texto en el 2 libro de Crónicas, vemos que Dios reprende a Josafat por unirse a Acab. Y le dice allí: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esta razón. O sea, Dios se enojó contra Josafat por haberse unido en esta causa con Acab. Porque nosotros conocemos lo que dice Proverbios capítulo 13. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Dios por eso advierte a su pueblo: tengan cuidado con quienes ustedes se asocian. Nosotros somos influenciables. Y eso significa que vamos a ser influidos no solamente por el bien, sino que podemos ser influidos también por el mal. Y en este caso Josafat es reprendido por unirse al rey Acab. Y debemos aprender una lección en esto, porque la Biblia nos exhorta a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Que andamos en un mundo que mancha y ensucia y que por lo tanto tenemos que andar con cuidado y precaución. Pero el punto es, Josafat le dice: ¿y no deberíamos consultar la palabra de Jehová? Bueno, en ese sentido, Acab le dice: ok, pero lo que él hace es mandar a buscar 400 de sus profetas.
400 de sus profetas, los cuales dice que profetizan en el nombre del Señor. Fue un contingente impresionante. 400 profetas. ¿Ustedes se imaginan? 400 profetas profetizando. Y a ver, ¿qué es lo que Dios quería que ellos hicieran? Si la voluntad de Dios es por consenso, de 400 profetas, que haya 300, 250 que digan una cosa, parece que sí, que esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es por consenso. Los profetas, cuando hablaban palabras de Jehová, decían la verdad. Y la palabra se cumplía. Y Acab les dice, ¿voy o no voy a la guerra? A estos profetas. Y la respuesta fue unánime. Sube porque Jehová entregará la ciudad en manos del rey. Una respuesta unánime, ¿ustedes se imaginan? 400 profetas corroborando una verdad. Y era la verdad que él quería oír, o la mentira que él quería oír. Y él estaba sumamente complacido. Así que Josafat, ahí está la respuesta. Es más que evidente que la voluntad de Dios es que vayamos a la guerra. Más que evidente. No sabemos quiénes eran esos 400 profetas. Ya Elías había acabado con los 400 profetas de Baal que Acab tenía y Jezabel. Estos son otros que están profetizando en nombre de Jehová. Oigan eso. El diablo sabe buscarse hasta profetas que profetizan en nombre de Jehová para que la gente crean su mensaje. Ellos no dicen Baal les va a entregar esta ciudad. No dice Jehová les va a entregar esta ciudad. Pero Josafat se da cuenta de que había algo raro con estos profetas. Y él insiste, pero no hay aquí un profeta de Jehová. O sea, como que lo que le habían dicho como que no es tan así. No hay otro que nos podamos consultar. Como que estos 400 profetas están respondiendo a los intereses de este hombre. Como que había un cierto soborno tipo de brecha ahí, como que hacía que ellos dijeran la profecía que la gente quería oír. Y en ese punto entonces Acab menciona a Micaías. Y él dice, sí, queda uno. El problema es que yo lo aborrezco. Porque él no me dice a mí las cosas que a mí me agradan. Lo que él me dice no me profetiza como a mí me gusta. Y yo lo odio. Josafat trata de persuadir a Acab de que no hable así. Le dice en el versículo 8, no hable así el rey. No te expreses de esa forma del siervo de Dios. Y era una misericordia de Dios que todavía había un profeta de él en el reino del norte. Era una misericordia de Dios. Había verdad todavía en el pueblo, pero Acab no la quería oír. De alguna manera Acab tenía la idea de que los profetas podían tener control de la verdad. Lo que ellos dijeran se convertía en verdad. No que las cosas son verdad y los profetas anuncian esa verdad, que es el verdadero rol de un profeta. Los profetas no dan su verdad, los profetas solo transmiten la verdad de Dios. Pero Acab no quería ese tipo de emisarios divinos. Y así hay personas que hacen de la religión algo en lo que ellos puedan sentirse bien. Yo no sé si eso es verdad, pero yo me siento más bien como si el sentirse bien sea la meta suprema de una religión. No, lo que nosotros queremos es la verdad. Y por eso al Cristo que nosotros servimos vale la pena seguirle, porque Él es la verdad. No andar perdidos, creyendo lo que no es, creyendo mitos, fábulas y cuentos. Ustedes saben que hay personas que dedican su vida, dedican sus años, toda su vida, a la creencia de que este mundo se hizo solo. De que todas esas estrellas que ustedes ven, eso fue una casualidad. Y de que todas esas estrellas no caigan aquí y destruyan este planeta, eso es casualidad también. Hay personas que dedican su vida a eso, a estudiar esas cosas y escriben libros sobre eso, volúmenes así, de cosas que no son. Sencillamente no son verdad. Pero es lo que ellos prefieren creer para poder llevar los estilos de vida que ellos tienen. Es por eso que nosotros encontramos en las Escrituras
Personas que lo que querían era tener profetas para sentirse religiosos, no para seguir lo que los profetas decían. Pues Acab tenía su religión, Acab tenía sus profetas y él podía sentirse bien. Yo busco la voluntad de Dios. Cuando tú buscas la voluntad de Dios en una decisión que tú tienes que tomar, ¿qué tú haces? Realmente tú vas a la Biblia y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, la verdad es que mi esposo está insoportable, mi esposa está insoportable. Tiene que haber algún versículo que me apoye para yo dejarlo, abandonarlo y divorciarme de él. Y tú empiezas a buscar profetas hasta que encuentras un profeta que en el nombre de Jehová te dice que lo dejes. Y puede ser otra cosa. No, es que yo estoy enamorada de ese hombre. Él no es creyente, pero yo estoy enamorada, él es bueno. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero es que yo lo siento así. O sea, no es un asunto solamente de Acab, es un asunto de todos nosotros. Todos tenemos cosas en las que en algún momento dado quisiéramos tomar la decisión que nos gusta, no la decisión que realmente es la verdad o conforme a la verdad. Y en esa encrucijada se encontraba el rey. La gente quiere escuchar lo que significa para ellos paz, paz. En condiciones aún cuando la Biblia dice, pero no hay paz para el impío, dice el Señor. Entonces la gente prefiere que le digan, no, todo está bien, no hay ningún problema. Pero Cristo dice la verdad. Y Cristo dice, el pecador que no cree en Él no vendrá a vida, sino que tiene la condenación sobre él. Cristo habla según la verdad. ¿Para qué? Para la postre hacerle bien al alma, que entiende cuál es su condición. Acá, el asunto no es escuchar lo que uno quiere oír, sino saber cuál es la verdad de Dios. Y el rey Acab entonces finalmente manda a buscar a Micaías. Él manda a buscar a Micaías. Mientras tanto, los 400 profetas tienen un espectáculo montado y están ahí profetizando. Eso debió ser un espectáculo. Dice el versículo 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Eso era un espectáculo. Y los reyes con todas sus ropas reales, un evento. Ahora, uno de esos profetas le garantiza la victoria en el versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Sí, amén. Diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Un discurso político. Vayan, que la victoria es nuestra. Sí, la algarabía. Pero no era verdad. Parecía un buen discurso político. Ahora, el que fue a buscar a Micaías, el espectáculo está montado ahí. Y va alguien a buscar a Micaías. El que va a buscar a Micaías lo aconseja antes de que llegue. Óyeme, mira, ese asunto está caliente allá. Más te vale que cuando tú vayas, le digas al rey lo que él quiere oír. Ese individuo aconseja al profeta que haga eso. No te ponga ahora a estar diciendo las cosas que el rey no quiere oír, Y le plantean la pregunta a Micaías. Micaías, ¿vamos a la guerra o no vamos? Micaías le dice, mira, sube y serás prosperado. Y Jehová le entregará en mano del rey. Y eso. Pero Acab se da cuenta de que el tono con que lo dijo Micaías no era el mismo tono con que lo decían los otros 400 profetas. Algo oyó él que sonó diferente. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Él se dio cuenta que Micaías estaba diciendo eso de una forma sarcástica. No, mira, es tuya, ve.
Nosotros sabemos esos permisos que antes uno podía sacarle a los padres, ¿verdad que sí? No, que yo quiero ir a tal sitio, yo quiero ir a tal sitio. Ay, sí, pero mira que va para esto y esto. Ay, no, pero es que está bien, vete. Entonces uno se iba con temor porque algo iba a pasar. Bueno, Micaías habló así y Acab se dio cuenta. Acab se dio cuenta del tono con que él estaba diciendo esto. Bueno, si tú quieres saber la verdad, le dijo Micaías, lo que va a pasar es que este rebaño, este pueblo se va a quedar sin pastor. A ti te van a matar. Y le dijo la verdad. Pero Acab realmente quería escuchar la verdad. Cuando él le dijo, di la verdad, él quería escuchar la verdad. Evidentemente no. Esa verdad no hacía ninguna diferencia en su vida. Él no hacía caso a la palabra de Dios. Y en lugar de prestar atención al consejo, lo que hizo fue molestarse. A él le tenía sin cuidado la voluntad de Dios y lo que Dios piensa. Él quería simplemente complacer sus caprichos. Dice el versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, solamente el mal. Él no me dice lo bueno, él siempre me dice lo malo. Y se molestó. Pero era el que le estaba diciendo la verdad. Era el que le estaba diciendo la verdad. Si comparamos esto con un médico que nos dice lo que queremos oír y no lo que realmente tenemos, uno entiende, oye, pero sería un crimen que no nos dijeran lo que realmente tenemos, sencillamente para hacernos sentir bien. Pero cuando se trata de algo espiritual, entonces estamos dispuestos a escuchar cualquier mensaje y no el que es según la verdad de Dios, porque eso le pasó a Acab. Pero este no era el primer encuentro que él tenía con profetas. Por eso les decía que los capítulos 20, 21 y 22 tienen esos tratos de Dios con el rey Acab de una manera impresionante. En el capítulo 20 él se enfrenta a un profeta que no se menciona su nombre, que le reprende y él reacciona mal. Capítulo 20, versículos 42 y 43. En el capítulo 21 está el caso de Elías y la viña de Nabot. ¿Recuerdan aquella viña que él le quita a Nabot, a Acab? Bueno, en ese asunto también él no hace lo que debe hacer. Y este es el tercer encuentro que vemos a Acab en estos capítulos que tiene con la palabra de Dios. Era un asunto de autoridad. ¿Quién era el verdadero rey? ¿Acab o Jehová? Y en nuestra vida se reduce a lo mismo. ¿Quién es el verdadero rey de nuestras vidas? ¿Quién gobierna en nuestras vidas? ¿Dios con su palabra o tú y lo que tú quieres hacer? A eso es que se reduce realmente. Tú quieres hacer lo que tú quieres y mueves todas las piezas y las fichas para que finalmente tú puedas hacer tu voluntad, o tú te rindes a la voluntad de Dios. Y dices como dijo Saulo en el capítulo 9 de Hechos, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Pero Acab no quería hacer eso. La verdadera religión no le gustaba a Acab. Él quería una religión que se acomodara a sus gustos. Ahora, Micaías le dice a Acab algo que es impresionante. Es como si él pudiera llevar a Acab al cielo y le mostrara una escena de lo que había pasado en el cielo y que había determinado que era lo que realmente iba a suceder. Oigan esto. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, en un rey, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Oigan lo que le está diciendo él. Esto no es un asunto que se determinó aquí en la tierra.
Lo que va a suceder fue un asunto que se determinó en los cielos. ¿Ustedes recuerdan la escena de cuando Satanás va a la presencia de Dios y le pide por el alma de Job para atacar a Job? Ese tipo de encuentro cósmico, si podemos llamarlo así, determinó lo que pasó en la vida de Job. Y uno puede estar pensando que las cosas aquí suceden por casualidad. Pues de la misma manera, este evento en la vida de Acab era algo que había sido determinado anteriormente en el cielo. Y Micaías le está diciendo, ¿tú crees que esto es un asunto de nosotros? Déjame contarte cómo fue que esto surgió. Y aquí hubo un espíritu de mentira que Dios puso en todos esos profetas. Para mí esa es una de las enseñanzas más sobrias y que más me hacen temblar en todas las escrituras. Y eso se repite aún en el Nuevo Testamento. Cuando Dios dice, cuando el apóstol Pablo enseña, cuando Dios a través del apóstol Pablo enseña que Dios pone un espíritu de mentira, que esparce un espíritu de error para que la gente no crea en el Evangelio. Eso es la peor cosa que le pueda suceder a alguien. Pero cuando la gente prefiere creer la mentira, Dios le concede la mentira. Cuando la gente prefiere creer fábulas y lo que no es, Dios le concede su fábula para que se pierdan. Qué triste, pero es la verdad. En ese proceso estaban, dice, y se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, el profeta aquel, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y se molestó el falso profeta. Entonces tú sí tienes espíritu, pero yo no. Y eso es muy común. Dice, lo que tú dices sí es verdad, y lo que yo creo, tú sí tienes la razón. La gente se ofende cuando uno le enseña la palabra de Dios. Es un asunto que hay que creer la palabra de Dios. Es a Dios que hay que creer, no lo que nosotros queramos creer. De manera que el versículo 23 dice que ya Dios había decretado una gran calamidad, una calamidad desastrosa que vendría sobre Acab. Y lo que dice el Rey de Reyes, ¿quién lo puede revertir? Porque Él es el verdadero rey, no Acab. Nadie puede pelear contra Dios y le va bien. ¿Quién puede? ¿Quién se atreve a echar un pulso con Dios? Cuando los hombres rechazan la palabra de Dios, terminan siendo presa de un poder engañoso para que crean mentiras y vivan de falsedades. Observen que el punto no era que Acab no iba a escuchar la verdad, él la escuchó. Es que no le importaba lo que dijera Dios. Miren lo que dice Pablo, el texto que yo les decía. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Eso está en la palabra de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Tú no quieres oír la verdad? ¿Tú quieres creer lo que te hace sentir bien simplemente? Pues Dios puede mantenerte en tu error hasta la perdición de tu alma. Lo que todo hombre sensato debe hacer es rendirse ante la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios. Señor, dime cuál es la verdad y yo la seguiré. Esa debe ser nuestra actitud. Y Acab entonces mete preso a Micaías por decir la verdad, como ha pasado con muchos siervos a través de lo largo de la historia de la iglesia. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida entonces dijo, oíd, pueblos todos. Oigan bien esto, si no se cumple lo que yo dije, Jehová yo no soy profeta de Dios. O sea que estaba poniendo su ministerio aquí en juego.
Adivinen qué pasó con Acab. Esa encrucijada en la que él se encontraba pasó a ser una desobediencia arrogante. Él simplemente desobedeció. Pero él no desobedeció sin tomar sus medidas. Como que de alguna manera, por si acaso lo que Micaías está diciendo es verdad, yo voy a tomar algunas medidas para que no me pase nada. Él no presta atención al consejo de Micaías, sino que él hace caso al consejo de sus profetas, pero él toma sus medidas de precaución. Y dijo el rey de Israel a Josafat, o sea, aquí están los dos reyes, Acab y Josafat. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando aquí? Imagínense como que a ti alguien te esté buscando para matarte. Y entonces tú vas y le dices a otra persona: mira, disfrázate como yo. Y eso. Yo disfrazarme como tú. ¿Pues saben qué? Josafat lo hizo. Yo no sé cómo ese tipo entró en eso, pero él fue como el rey, como si él fuera Acab. Dice: mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, solo contra el rey de Israel. Es Acab que yo quiero. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, creyendo que era Acab, dijeron: ciertamente ese es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó: yo no soy Acab. Yo no soy ese. Entonces dice: viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Dice: no es el hombre, sigamos. Y no encontraron a Acab porque Acab estaba disfrazado. No sabemos ni cómo se veía, pero no lo podían reconocer. Y por un tiempo Acab se salió con la suya. No lo encontraron, no lo ubicaron. De esta me salvé yo, dijo él. Y ustedes ven, la palabra de Jehová no se cumplió. Creía él. Ahora oigan esto. Y un hombre, ni siquiera dice su nombre, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido. O sea, él tenía protección. Él tenía una armadura para protegerse. Alguien tira una flecha al aire y la flecha cae exactamente entre la abertura que había entre las dos piezas de la armadura y lo hieren mortalmente. Impresionante. Acab queda vencido por la providencia de Dios. Él quiso huir de Dios, esconderse de Dios, sin saber que eso es imposible. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede huir de Dios. Tarde o temprano será encontrado. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Porque esa es la verdad. Una bala perdida lo mató. ¿Ustedes se imaginan? ¡Wow! ¡Qué mala suerte! Alguien dijo que la mala suerte se la inventaron los hombres para no asumir responsabilidad. ¡Wow! Ni un francotirador que hubiera querido le hubiera podido dar. Pero la flecha de Dios allí se clavó, porque donde Dios pone el ojo, pone la flecha. Y la flecha penetró lo que ni el mejor arquero podía hacer. No pudo escapar de Dios. ¿Pensaste tú, Acab, que las cosas saldrían diferentes a como Dios lo había dicho? ¡Qué tremendo error!
Y así hay personas que arriesgan su eternidad. Dicen, no, al final, no, Dios no me puede condenar, porque Dios no es tan malo para eso. Y yo no soy tan malo. Y viven sus vidas indiferentes a Cristo, pensando que al final quizás le pueda ir bien. Y quizás hasta critican a los que van a jugar a los sitios de juegos, pero ellos arriesgan lo peor, que es su propia alma y su eternidad. Asumen muchos así que no se cumplirá la palabra de Dios de que hay condenación para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Pero mejor dejan de existir el cielo y la tierra, decía el Señor Jesús, antes que se deje de cumplir la palabra del Señor. Había una profecía que había dicho de que el profeta, el rey Acab, lo iban a comer, a lamer los perros sus sangres. Es como una profecía bastante explícita. Y dice el versículo 38 del capítulo 22, y lavaron el carro en el que murió Acab en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Lo que Dios dijo se cumplió. De manera que el libro termina con un triple cumplimiento de la palabra de Dios sobre la vida de Acab. Lo que había ocurrido en el capítulo 20, lo que había ocurrido en el capítulo 21 y esta historia que estamos estudiando hoy en el capítulo 22. De manera que cuídate de escuchar con atención la palabra de Dios. Cuídate, no la escuches como un mero formalismo. No vengas a la iglesia por asistir y complacer a alguien. Ven a la iglesia a oír la voz de Dios, tu creador y tu juez. Escucha qué Dios dice acerca de ti, cuál es tu condición y de si tú estás preparado para partir de esta vida a la eternidad. Créele a Dios. Los Elías y los Micaías son raros en comparación con la cantidad de Sedequías que te dirán lo que tú quieres escuchar. Recuerden, eran 400 contra 1. Gente que te diga lo que tú quieres oír, muchísimos, pero que te digan lo que tú necesitas escuchar, son raros. Presta atención a esos que te hablan en el nombre del Señor. Luego dice el texto al final, el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Y así termina el libro. ¿Qué hizo él con las casas de marfil después que lo mataron? Y con todas las ciudades que edificó, todo se perdió. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y eso le pasó a él. ¿Envidias tú a hombres poderosos de nuestros días como Acab? Que son esos hombres que salen en las portadas de las revistas famosas. El hombre y la mujer del año. Y hablan de los 10 hombres más ricos del planeta. Y después que mueren, y se preguntan, ¿y cuánto dejó? La respuesta es, lo dejó todo. No importa cuánto, lo dejó todo. Todo. No se llevó nada con él. A los faraones los enterraban con comida, joyas, para poder tener dinero cuando se despertaran en el otro mundo. Pero se quedó ahí todo. Cuando encontraron y abrieron la pirámide, ahí estaba todo. No te llevarás nada de aquí. ¿De qué te vale a ti ganarte el mundo entero? Afanarte tanto, trabajar y trabajar y trabajar y descuidar tu vida espiritual. ¿De qué te vale si pierdes tu alma? Acab cayó en esa trampa y se perdió. Pensó que podía eludir el juicio de Dios y se equivocó. El mundo trata asuntos que son triviales como si fueran de absoluta importancia.
¿Oh? El Super Bowl. ¿Ustedes saben los millones que invierten en el Super Bowl? Lo que cuesta un anuncio, un comercial de 30 segundos, el Super Bowl. Y todo lo que se muere alrededor del Super Bowl. Como si fuera lo máximo. ¿Y cuántas noticias verdaderamente importantes son obviadas y ni salen en los periódicos? De personas que mueren de hambre, por el crimen, por situaciones de atropellos, que eso no se menciona. Porque las cosas triviales se tornan importantes y las verdaderamente importantes se tratan como si fueran triviales. Dale importancia a las cosas que Dios dice y te irá bien. Existe el peligro de que tú quieras acomodar la religión a tu gusto. Por eso Acab no quería escuchar a Micaías. No seas como Acab. No procures vivir por una religión que te hace sentir bien. No rehúses obedecer la palabra de Dios. No caigas en un mero formalismo. Tiembla ante la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. He aquí la exhortación con respecto a Cristo que hace el Salmo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero bienaventurados todos los que en Él confían. Honra al Hijo. ¿Para qué darle las espaldas a Cristo cuando Él es el único que te puede salvar? Dios, ¿qué debo yo hacer? Bueno, la voz de Dios se escuchó desde los cielos. Ese es mi Hijo amado, hablando de Cristo. A Él oíd. Si ustedes tienen que escuchar a alguien, escuchen a Cristo, dijo el Padre. Cuando la voz de Dios se escuchó, eso fue lo que dijo. Óiganlo a Él. ¿Estás tú escuchando la voz de Jesús? ¿Y estás tú dispuesto a dejar a un lado todo lo que sea un obstáculo para que tú sigas a ese Jesús? Te puede costar caro, pero vale la pena por lo que Cristo es y lo que Él nos ofrece en su sacrificio y muerte. Sí, Él es el crucificado, pero como nos decía el hermano Francisco al inicio, pero Él es el resucitado. Y si tú quieres resucitar con Él, debes confiar tu vida plenamente a Él. Entrega tu vida y tu alma en sus manos. Solo Él te puede salvar. Tienes una decisión que tomar. Así como Acab tuvo una decisión que tomar. ¿Seguirás escuchando a los 400 profetas que te van a decir lo que tú quieres escuchar? ¿O escucharás la voz de Micaías que te habla según la verdad? ¿Qué tú prefieres? ¿Que te digan la verdad? ¿O prefieres abrazar la mentira que te hace sentir bien? ¿O que Dios le dé sabiduría a todos los que estamos aquí para tomar la mejor decisión? ¿O que Dios nos libre de creer y seguir un espíritu engañoso para que creamos la mentira y nos perdamos? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Debes tú creer en esa verdad. Solo Jesús te puede salvar. Y solo a la manera de Jesús.